El Movimiento Ciudadano Teruel Existe iniciará a partir del próximo día 12 de junio recogida de firmas en toda la comunidad de la proposición de ley de iniciativa popular del transporte sanitario urgente como una prestación básica del sistema aragonés de salud sanitario. Dicha proposición de ley fue presentada a las Cortes de Aragón el día 28 de febrero, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes el 29 de marzo. La resolución de esta admisión fue comunicada al Movimiento Ciudadano el 11 de abril y se indicaba el traslado a la Junta Electoral de este acuerdo a trámite para iniciar todo el proceso previsto legalmente en relación a acogidas de firmas para respaldar una proposición de ley. El 9 de mayo se recibió de la Junta Electoral de Aragón el modelo de pliegos para la recogida de firmas, son necesarias 12.000, y también decir que en la Secretaría de la Junta Electoral había que proceder a su sellado y numeración y que serían devueltos 72 horas siguientes a la presentación. Con estas indicaciones se podría haber iniciado la recogida de firmas, pero la verdad es que coincidía de lleno con la campaña electoral. Entonces consideramos que no era prudente hacerlo, que podía suponer una interferencia en el desarrollo de dicha campaña. Y sí que pensamos que sacaríamos esta recogida de firmas pasada la consulta electoral. Ayer, día 6 de junio, se presentó de manera presencial en la Secretaría de la Junta 1.000 pliegos para garantizar que al menos se puedan recoger esas 12.000 firmas. En este caso, cada pliego solo puede recoger 18 firmas. Y entonces estos pliegos se entregaron ayer en la Junta Electoral para que sean sellados y numerados de manera que cuando se empiece la recogida de firmas, digamos, estén perfectamente controlados. Esto realmente es un sistema muy riguroso. Además, cada pliego tiene que ir sellado y numerado y en la parte final luego tiene que ser autentificado por la Delegación Provincial del Censo Electoral, es decir, que es la que comprueba si realmente los datos que vienen aquí de filiación, municipio de la provincia y lugar de nacimiento, municipio donde figura inscrito en el censo electoral el DNI y la firma, pues esto se coteja para que realmente coincidan todos estos datos con la oficina del censo electoral. O sea que esto no es coger, venga, otro folio, fotocopia y firmar allí. No. Esto va a implicar pues un control como muy riguroso y que va a suponer un notable esfuerzo para recoger estas 12.000 firmas. La recogida de firmas, como he dicho, es complicado y muy riguroso, pues abarcará todo el territorio de la comunidad, pero de manera especial, lógicamente, dirigida pues a los sanitarios que trabajan en centros asistenciales, ya sean hospitales, centros de salud, consultorios locales, trabajadores del 061 y participantes en el transporte sanitario, a personal de colegios profesionales, a municipios especialmente afectados por el recorte horario de los servicios de ambulancia, sobre todo de soporte vital básico, y en aquellos en los cuales persiste la carencia de médico en las UBIs móviles, como son de Jaca, como son de Barbastro, Calatayud, Alcañiz y también en Huesca y en Teruel. También asociaciones vecinales y, lógicamente, pues mesas en las cuales se van a recoger firmas a pie de calle. El periodo de recogida de firmas pues puede alargarse hasta los 9 meses, es decir, que hay un tiempo muy dilatado. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos es recogerlas lo antes posible por un motivo. Como esto ya se inició los trámites en las Cortes de Aragón y ya lleva su proceso, si recogemos las firmas de una manera rápida, pues a lo mejor en el momento en que se constituya el nuevo Gobierno de Aragón y la Comisión de Sanidad, pues a lo mejor, si no el primero, la primera, digamos, cuestión que dilucidan allí dentro de esta comisión, pues a lo mejor esta proposición de ley. Y si pues tenemos la suerte de que llegan las 12.000 firmas y se es susceptible al tema, pues nos podemos encontrar con una resolución muy precoz a un problema que consideramos muy importante.